Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros, el clásico de los sábados a las 5 de la tarde, nosotros con el tecito acá al lado. Muy Hola, bien. Ale. Hola, Nano, ¿cómo estás? Bueno, bien, te veo bien. Sí, te pusiste los anteojos. Me puse los anteojos. En esta tarde de verano todavía, nos gusta el verano. Sí. Así es que bueno, pero sabemos que también se va lentamente despidiendo, porque ya Sí. hay una cosa medio extraña de clima. Pero igual ¿no? este clima a mí me... ¿Te bien. gusta? Bueno. Más que a vos. Más que a mí me gusta más calor todavía. Bueno, Bueno. para que no se enojen algunos oyentes. Bueno, como siempre, charlas hermosas, charlas muy interesantes y de eso se trata también la charla de hoy. Les voy a presentar a quien es docente y voluntaria del programa Educación para la Paz. Ella es Mariana Sabaté y le voy a dar la bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Qué bueno estar acá. Qué bueno que hayas venido, Mariana, muchísimas gracias. Y bueno, como hacemos siempre, ¿cómo empezaste, Mariana? Mira, en realidad fui invitada a lo que se llamaba El Balcón, donde sucedía el programa de Educación para la Paz en el año 2012, creo, 2013, y me encantó. Me encantó, hizo revisar muchas cosas en mi vida, y me ofrecieron si quería participar facilitando el programa y dije que sí. Así que después de haber pasado ya por los 10 temas y habiendo tomado contacto con el programa Educación para la Paz, empecé algunas veces a facilitar, a poder presentar el programa y bueno, poder interactuar con las personas que asistían. Ese fue el principio. Bien, ¿y cómo fue y de qué se trató esa primera experiencia en este sentido? Bueno, es un camino de deshacer un poco todo lo que uno fue construyendo, digamos, erróneamente en su vida, de ideas, de conceptos, y empezar a buscar dentro tuyo cuáles son tus recursos y tus posibilidades en la vida, y cambiar un poco la mirada. Bien, ¿y sentís que te aparece esta propuesta en el momento oportuno? ¿Lo sentiste así? Sí. Ajá, Totalmente, claro. sí, totalmente, porque estaba transitando un momento de cambio en mi vida y necesitaba poder hacer un poco de introspección de alguna manera. Bien. Bien, y eso como que te hizo un clic ahí. Sí, pude empezar este camino de búsqueda hacia esta paz interior que tanto necesitamos en tanto ruido y en esta ciudad y en este mundo con tanto caos. Claro. Un 2026 y un 2025 complicado y van a venir. ¿Y de qué se trata este programa de Educación para la Paz? Mira, este es un taller que consta de 10 temas, bien. que son paz, apreciación, fuerza interior, conciencia de uno mismo, claridad, comprensión, dignidad, elección, esperanza y plenitud. Es un taller interactivo que fue creado por la Fundación Prenrawat, que es la TPRF, y que, bueno, está traducido a más de 40 idiomas y está sucediendo en más de 80 países alrededor del mundo, porque es un programa internacional, ¿no? Prenrawat es un orador internacional nombrado embajador de la paz en alguna de sus visitas. Bien, y recorre el mundo y en cada uno de esos lugares hay voluntarios como vos. Claro, él recibe invitaciones y no para de viajar cada vez más, inclusive, porque este año va a ser 60 años que él habla sobre la paz. Empezó muy pequeño, a la edad de 4 años, y a los 12 años ya vino a Occidente, preguntándose si esto iba a poder funcionar, digamos, en el Occidente. Y bueno, y realmente yo lo conozco hace mucho tiempo, pero esto del programa Educación para la Paz nace en el 2012 y bueno, la verdad que uno se enamora de las cosas que le hacen bien, ¿no?
Claro. Claro. Mariana, entonces esto trasciende toda religión o credo, este programa. Absolutamente, esto no tiene que ver ni con religión, ni con credo, ni con nada. O sea, tiene que ver con vos mismo, ir hacia adentro tuyo y buscar esos recursos que naturalmente nacen con el ser humano, tus recursos internos, ¿no? Bien, bien. Y imagino que también eso debe ser un hábito o un ejercicio tratar de descubrirlo, ¿no? Porque no es fácil, hablamos de este mundo, bueno, y de la ciudad, si vamos a lo más pequeño, vivir en la gran ciudad no es fácil tampoco, ¿no? Pero tampoco necesariamente uno tiene que irse a un paisaje sereno para encontrar la serenidad y la paz, digo, ¿no? Justamente el desafío creo que es ese. Claro, sí, viste que hay siempre decimos que se puede cambiar de cielo, pero no de conciencia. O sea, a veces uno está por un lugar maravilloso y uno dice, ay, qué lugar tan... Acá, qué paz que hay. No, es un lugar pacífico tal vez. Claro. Es un lugar lindo, agradable, que tiene un buen cielo y uno se puede relajar. Pero si uno viene con muchos conflictos, seguramente te van a seguir hasta ahí. Entonces, por eso es un trabajo interno, donde uno empieza a investigar su fuerza interior, la claridad. Yo siempre digo que lo que más deseo en la vida es tener claridad, porque con eso entonces construyo mi camino, si sé lo que quiero, si sé lo que me hace bien, si puedo elegir. Por eso estos temas son puntuales y muy importantes, ¿no? Se trabaja en cada taller con distintos extractos de conferencias de Prem Rawat alrededor del mundo, estos temas. Claro. O sea, Mariana, ¿hay algún orden, digamos, si yo tuviera que acceder al programa? ¿Me sugerís empezar con una charla vinculada con tal o cual eje, digamos, temático o no? Mira, nosotros siempre decimos que si bien el taller empieza en el 1 y termina en el 10, uno puede empezar a poder, si el taller, por ejemplo, ya inició, ¿no? Y vos querés acoplarte, podés empezar hasta el último tema, no tiene importancia, porque siempre cada tema te va a llevar a un lugar que termina siendo en definitiva el mismo, que es a buscar en tu interior las respuestas y poder construir esta realidad nueva en tu vida. Claro. Y el que más te pegó fue claridad en ese momento. A mí me surge siempre que la claridad es como que te permite tomar decisiones, te permite saber qué es lo que querés. Entonces vas a buscar, si tenés claridad, la fuerza interior, la dignidad, la elección, la esperanza, suceden a través de esa claridad. Eso es lo que yo siento, ¿no? Porque están todos relacionados. Están todos relacionados. Pero si no tenés claridad y estás en confusión, seguramente no vas a buscar nada de eso. Claro. ¿Y qué te ayuda a limpiar un poco esa, no sé si es la mente, porque no sé qué es lo que nos invade, que hace que justamente no tengamos esa claridad? Digo, ¿cuáles son esos factores que se van, o esos obstáculos que dificultan llegar a esa claridad, ¿no? ¿Cómo se limpia ese camino? Yo creo que empezando por distinguir que hay pensamientos que no son tuyos, que por ahí fueron instaurados a través de una sociedad, tus padres, tus amigos, la escuela, qué sé yo, tantos factores que influyeron en lo que uno es, ¿no? Entonces, de golpe, por eso hablé de desaprender, es un poco como que no, esto no es mío, yo un día me di cuenta que esto no era mío, que era una cosa que yo había crecido en un ámbito, en una sociedad que estaban pasando cosas en la Argentina terribles, y que de golpe esas cosas me fueron inculcadas sin que yo me diera cuenta. Mandatos. Entonces, también. claro, mandatos y educación. situaciones del país, concretamente. Claro. Entonces, bueno, empezar a diferenciar, no, esto no es mío, esto yo no lo quiero, lo voy a modificar. Entonces, yo aprendí como docente que para poder instalar un nuevo hábito, primero no es que sacás lo viejo, ponés lo nuevo. Bien. Porque si uno cree que va a sacar la oscuridad, digamos, que puede haber dentro nuestro, las malas ideas, no, es poniendo las buenas, poniendo las cosas, hablo de la claridad. Claro. Porque tenés que, entonces, si sabés lo que querés, hay cosas que te das cuenta que eso no tiene que ver con vos. Claro, dicen que es algo así también como, digo en general, ¿no? Cuando uno trata de llegar, porque, a ver, a esa claridad, porque en lo cotidiano nos pasa cada vez que tenemos que tomar decisiones y esas confusiones y aparecen un montón de factores, pero digo, cuando aparecen estos temas tan profundos, casi filosóficos, diría, es un poco, bueno, ¿qué es lo que uno hace con lo que han hecho con uno, de alguna manera, ¿no? O sea, cómo modifico, transformo aquello que en un punto o en un momento de la vida, o tal vez no,
me hace ruido, como se dice ahora, ¿no? Claro. Claro, es que además uno cuando ya va creciendo tenés que darte cuenta que vos te tenés que hacer cargo de tu propia Eso, vida. es la responsabilidad de cada uno. No puedes echarle la culpa a nadie, o sea, ahí es donde empieza uno a crecer y a madurar, ¿no? Cuando se da cuenta de que en realidad es uno el responsable de su propia vida. Absolutamente, es un poco lo que decía Ale también, que es lo que decía Sartre, decía uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, está buenísimo esto de la responsabilidad, ¿no? No, vos como psicólogo tenés una preguntita adicional. Agarro la pipa. No, pero ¿hay algún momento en que uno le echa un poquito la culpa a los padres? Perdón, ¿hay un momento así? Y uno hasta que... Mira, se me puso la garganta extraña cuando lo dije. Es que ¿Por qué lo decís? Yo creo que hay varios momentos, ¿no? Sí. Bueno. Sí, hasta que uno se da cuenta, Claro. de que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que llevan. Y algo que vos decías antes, que también lo relacioné con algo que digo siempre, y es que si vos te vas a cualquier lugar, la mochila la llevas puesta. Primero te tenés que sacar la mochila como para ir tranquilo a otro lugar. Es un poco lo que decías antes con lo de no importa el cielo es el mismo, la mochila que carga uno, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tu función como docente está vinculado con este tema específicamente o es otra asignatura que desarrollás o que dictás y esto viene a incorporarse de qué manera en todo caso? Bueno, yo me acabo de retirar de la docencia, si bien un docente serás por siempre. Claro. Yo me acabo de jubilar hace un poco más de 2 años y yo estaba trabajando en el nivel inicial y maternal los últimos años, deleitándome con el ser humano que es recién nacido y que está absolutamente puro. Claro. Y ahí, bueno, después también justamente va viendo ese ser humano que nace sin conceptos, cómo también va tomando del entorno los conceptos y cómo va y cómo cada ser humano es tan distinto a pesar de tener 2 ojos, una nariz, una boca. Somos todos construidos de la misma manera, pero que hay algo que nos hace totalmente distintos. Absolutamente. Desde el momento en que nacemos miramos las cosas desde nuestro lugar. Entonces, el que está al lado, aunque sea genéticamente igual, como en los mellizos gemelos, ven las cosas desde otro lugar. Totalmente. Y entonces arman su software, lo arman distinto, ¿no? Claro, por eso la subjetividad está en todos lados. Absolutamente. Y entonces, ¿cómo, según Prem Rawat, entonces, cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de estas cosas? Perdón, me explico un poquito. Cuando la madre tiene frío, abriga al chico y le dice qué frío que hace. A lo mejor el chico no tiene frío, ¿no? Digo, como para dar un ejemplo de esto que de esto que decimos, como uno asume tiene que, en última instancia, asumir la responsabilidad de algo que cree que es así y que no es. Una cosa que dijiste hace un ratito, ¿no? Sí. ¿Cómo hace? Yo pienso que es escuchando a su propio corazón, ¿no? Cuando uno cree en sí mismo y empieza a apostar por sí mismo, empezás a escuchar más tu propia voz interior. Y creo que eso también Prem Rawat habla, por ejemplo, dice, la inspiración para estar en paz llega cuando escuchas tu corazón. Y creo que eso es totalmente auténtico. Yo cuando empecé a confiar más en mí y no en lo que los demás me decían, fue donde yo tomé fuerza. Empecé a confiar en mí y empecé a dar los pasos que me ayudaron a poder empezar a sacar un poco del ruido. Porque el ruido, estamos inmersos en el ruido. El único silencio que no es silencio es escuchar este corazón, ese sentimiento que provoca cuando uno trata de tomar contacto con su interior. De ruido hablas, del ruido de todos estos mandatos que nos van llegando y de todas... Ruido hablo de todo, de vivir en este mundo que está cada vez más rápido, con más constantes estímulos, contaminación no solo, o sea, la contaminación puede ser visual, puede ser auditiva,
O sea, esta contaminación, además del smog que conocemos, tiene otras contaminaciones y que vivir en una gran ciudad como esta trae. Pero a veces, yo escuché decir que dijo que este tipo de cosas que nosotros decimos que te pertenecen a este siglo, vienen pasando desde siempre, digamos. Claro. Que el ser humano, esta situación de tener ruido en su propia cabeza, no nace en el siglo XXI, sino que es algo que viene de fábrica con el ser humano. Absolutamente. Tenemos que ir a un corte. Estamos Claro. con Mariana Sabaté, que es docente y voluntaria para educación en la Fundación Prem Rawat de Educación para la Paz. Eso. Bien. Me trabé. El programa de Educación para la Bueno. Paz, muy bien. Bien. Y hay una pregunta gancho. Bueno. Mariana, hay una pregunta gancho, no la contestes ahora. ¿Nunca se enojan los seguidores de Prem Rawat? Es un mito, ¿no? Es un mito todos los que la gente Claro. que sigue determinadas cuestiones filosóficas o Espirituales, ¿no? Eso no me salía la palabra, nunca se enoja. No la contestes ahora, vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa, y como no podía ser de otra forma, Floating Away, flotando. Vamos, Gonza, cuando quieras. It's the weight I'm trying to get inside the frame. I've been painting a fat man. He's big and fat and heavy as a man can be. But he's been floating away, floating away. He's been floating away from me. In the mirror, my withering skin is a thorny pleasure. I stand unflinching and I mark each crease and sting. My brush, my wooden flail, my ancient thresher, as unforgiving time flays everything. It's the truth I'm trying to get inside the frame. Now I'm painting myself naked. But I need a pair of boots about as heavy as boots can be, or I'd be floating away, floating away. I'd be floating away from me. And every thorn sends the soul down, drifting all around and floating away, floating away. Floating away from me.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con Mariana Sabaté, es docente y voluntaria del programa Educación para la Paz, y quedó una pregunta gancho. Sí, quedó una pregunta gancho. Los seguidores como vos de Prem Rawat no se enojan nunca. Es un mito. Sí, es un mito. Es un mito. Bueno, voy a romper el mito. Bien. Somos seres humanos, todos nos enojamos. Y creo que a veces está bien enojarse también, ¿no? Yo estoy seguro de que hay que darse permiso para enojarse. Claro. No me voy a Prem Rawat, yo lo he escuchado decir muchas veces que esto no se trata de convertirse en una lechuga. Claro. O sea, nosotros somos seres humanos y vamos a reaccionar como seres humanos venido al caso. Obviamente que me enojo mucho menos que antes. Bien. Me atrevería a decir que tal vez algunos enojos pueden ser muy saludables también, ¿no? Pero seguro. Sí, seguramente que sí, que a veces hay que hacer un alto, ¿no? Como decir, no, esto no. Claro. Enojo como límite. En ese sentido. Uno puede enojarse sin gritar también, ¿no? Yo he aprendido a no gritar tanto como por ahí en otra época me ponía enojado, sobre todo con los hijos, ¿no? Que uno se enoja más con las familias, con la gente que uno más cerca tiene, con que más mostrás ese impulso, ¿no? Claro. Pero creo que ahora mi hija se sorprende y como que cómo mamá no se enoja, o sea, se pone nerviosa, me mira, se me mirás, y porque yo ya no grito. Claro, y tal vez hay otro tipo de enojos que tienen que ver muy en silencio a lo mejor, sin llegar a una discusión, ni siquiera se exterioriza, sino que me parece a mí, tal vez hablo un poquito por lo que uno va viviendo, a medida que vas explicando, uno va viendo su propia vida y se refleja en algunas cuestiones de ese enojo con determinadas situaciones, tan solo con enojarse como para decir, bueno, de esto no quiero más. Claro, totalmente, sí. Poder hacer la elección, ¿no? Claro. Uno hacer como un alto ahí y decir, no, esto no lo quiero. Claro. Esto así no me gusta. Claro. Me pero lastima o lo que sea. No enojarse al cohete, ¿no? Digo, esas cosas que no tienen que ver con la discusión o con lo que se está tratando. Es que justamente cuando uno se enoja, el que se enoja pierde, decía mi abuela. Sí. Y es cierto, porque uno pierde el control de la situación cuando se enoja. Claro. Y perdés el control de tu vida, de todo en ese momento, ¿no? Claro. Te ofuscás. Mariana, ¿hay charlas, hay talleres? ¿Cómo se instrumenta eso? ¿Formás parte también de esos talleres? Contanos. Bueno, el programa Educación para la Paz se da en forma presencial y en forma virtual. Nosotros en la pandemia, con un equipo que se fue formando y fue creciendo a lo largo de los años, lo hacemos los días lunes a través de la plataforma Zoom. En la pandemia, como estábamos todos tan, no sé cómo decir la palabra, la verdad, confundidos, asustados. Muy muy de ambas. Claro, entonces surgió esta posibilidad de hacerlo por Zoom. Yo nunca había estado, me convocaron porque sabían que yo era voluntaria en forma presencial para este programa. Y bueno, sin conocer nada de Zoom ni haber hecho nada, de golpe se prendió la cámara, aparecí yo ahí hablando y presentando el programa para más de 100 personas. Tuvimos que cambiar la plataforma porque no nos alcanzaba con 100 personas y bueno... fue muy hermoso y la gente muy agradecida y uno también tiene esta posibilidad de ver las reflexiones, porque este taller es un taller interactivo que tiene momentos de reflexión donde se trata de que cada uno hable de lo que le resonó, lo que tocó su corazón, lo que le gustó, lo que hizo un efecto en su perspectiva, bueno, y que entonces nos cuentan sus reflexiones. Y uno va viendo esa modificación, ese cambio, esa forma de ver del otro, que también te ayuda a ver, o sea, siempre decimos que cuando el otro habla también uno escucha y te sirve. Entonces, las reflexiones son muy ricas. Claro. Y bueno, es como... se hace un juego de interactivo. Claro. ¿No? Aparte me imagino en pandemia, en ese escenario pandémico, digamos, este tipo de talleres habrá sido también de una gran ayuda, sin esperarlo, sin buscar eso, pero lo habrá sido, ¿no? Los hechos. Sí, lo fue y mucha gente decía justamente, nosotros lo hacíamos en ese momento todos los días a las 6 de la tarde. Claro. No importaba obviamente ni feriado ni nada.
sigue siendo, el programa no respeta feriados. Nosotros si estamos todos los lunes, es todos los lunes. Ujú. En este momento es solo los lunes, pero en ese momento era todos los días a las 6 de la tarde. Ahora son todos los lunes a las 8 menos cuarto empieza, digamos, a abrirse la sala y a las 8 comienza. Y en realidad la gente nos pide que volvamos. Ahora hemos tomado un receso y quieren que volvamos siempre, Claro. ¿no? Que el agradecimiento de la gente es muy motivador también, y es lo que también hace que uno quiera ser voluntario, porque Claro. Cuando ves que cambia la vida de los demás como cambió la tuya, se vuelve muy importante para uno poder participar y ayudar a Pren Rawat en su tarea. Ujú. Claro. Sí, cada vez que uno escucha un voluntariado tiene Mm. que ver con esa necesidad de servir al otro, ¿no? O sea, Claro. de esa vocación de servicio, en definitiva. Absolutamente. Y eso es muy noble, ¿eh? Como tarea. Sí, absolutamente. Claro. Yo creo que sí, que eso nace de tu corazón, o sea, la necesidad de que cuando hay algo que te gusta, uno sube el volumen de la radio, ¿no? Claro, Sí, claro, claro. claro. Sí. Entonces acá... El volumen interno, ¿no? Claro. Uno empieza a prestar atención. Entonces, si querés compartir un tema musical, subí la radio. Bueno, en este Claro. caso yo subo el volumen de la comunicación en cuanto a que quiero que más gente sepa de Pren Rawat y su mensaje Ujú. y de la posibilidad de encontrar paz en un mundo ruidoso. Mm, bien, bien, bien. Bien. Y los talleres que veníamos comentando, porque también fuera del aire, digamos, uno sigue comentando y me quedé enganchada con esto del taller de lectura Respira. Ah, sí, sí. Antes de que terminara el año, estuvimos haciendo con el equipo del Programa de Educación para la Paz el taller de lectura del libro Respira, Ujú. que es una guía para encontrar la armonía en cada instante, que también es de Pren Rawat, embajador mundial de la paz y autor del bestseller Escúchate. Bien. ¿Hay algo ¿Algún- que quieras leer? Sí, sí. Como para ilustrarnos un poco. Claro. Bueno, pero antes de eso quería comentarles, porque Sí. yo nombré esto que el autor del bestseller Escúchate. Escúchate es otro de los libros de Pren Rawat, Ajá. y Cuando el desierto florece también es el primer libro, que también es extracto de conferencias de él, y bueno, que es una lectura muy interesante. Respira tocó mi corazón, y entonces convoqué al equipo para poder hacer este taller de lectura que tuvo una repercusión hermosa. Acercándose a las fiestas, propusimos también a la gente que era un buen regalo para hacer. Y bueno, creo que, no sé si queda alguno en venta todavía, porque creo que se agotó. Bien. Pero bueno, quiero compartir esta parte que es cortita, Dale. que se llama El mayor logro de la humanidad. Está en la página 164 del libro Respira. No es el mundo el que necesita paz, sino las personas. Cuando las personas del mundo tengan paz, el mundo estará en paz. Las personas esperan que llegue un ángel a solucionarles los problemas. Yo les digo, el ángel ha llegado. ¿Sabías que el ángel ha llegado? ¿Sabes quién es el ángel? Tú eres el ángel que puede cambiar tu vida. Mucha gente dice, oh, nunca sucederá, hay demasiada avaricia. Pero tengo algo que decirte. ¿Sabes que el hombre llegó a la luna? ¿Sabes por qué sucedió? No fue gracias a las personas que decían que era imposible. Fue gracias a las personas que decían que era posible. Por eso sucedió. Cuando estás enamorado de la vida, de tu existencia, es cuando empiezas a respetar la existencia de los demás. No es el caso en el mundo actual. Las cosas deben cambiar. Y este cambio fundamental no empieza con el mundo exterior, empieza en cada ser humano sobre la faz de la tierra. Los que cambiarán las cosas no serán los gobiernos, ni las grandes instituciones, ni la policía, ni el ejército, sino cada ser humano que asuma la responsabilidad de la paz. El océano de paz reside en tu interior. No es el canal, ni el lago, ni la bañera. ¿Por qué no sentimos la paz? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Uf, como para pensar muchísimo, hagamos una cosa, vamos al segundo corte. No hay pregunta, gancho. Nos quedamos meditando un poco en lo que nos leyó Mariana Sabaté, que es voluntaria en la Fundación Pren Rawat. Y vamos entonces al segundo tema.
Mira, cayó justo. Las pelotas y Si supieras. Vamos, Gonza, cuando quieras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con Mariana Sabaté, que es voluntaria para la Fundación Educación para la Paz, Fundación Pren Rawat. Y nos habías leído, Mariana, un capitulito del libro Respira, donde hablaba de, bueno, cómo, me parece, a ver si resumo bien, cómo no tenemos que esperar del otro, sino que nos tenemos que hacer cargo nosotros de cambiar las cosas. Claro, empecemos por uno, ¿no? Porque uno quiere que empezar por el otro siempre. Entonces esto es, me hago cargo de mi propia vida. Entonces creo que cuando uno va madurando es lo que
empieza a descubrir que no es la culpa de nadie, sino mi propia responsabilidad. Yo siempre le decía a mi hija, no, porque no fue mi culpa. Le digo, no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Y creo que, en ese sentido, creo que... Absolutamente distinto. Que claro. Entonces, sí, uno se tiene que hacer responsable, como yo decía, vos te tenés que hacer responsable de lo que hiciste, no sos culpable, sos responsable. Y perdón, y además otra cosa que me llamó la atención de esto que leíste es el ejemplo, ¿no? De se llevó la luna no por los que dijeron que era imposible, sino por los que le dijeron, no, esto es posible, hagámoslo porque es posible. Sí, a mí me encantó cuando esta frase fue como un trampolín. Uh-huh. ¿Por qué fue un trampolín? Porque yo dije, claro, totalmente. O sea, uno miraba la luna y parecía absolutamente imposible, como ahora hablar de la paz puede ser totalmente imposible, pero si empiezo por mí, entonces no es posible, no es imposible. Claro. Es absolutamente posible porque se trata de que yo busque en mi interior. Y que cada uno, ¿no? Dicen que si cada uno limpia su pedacito de la vereda, toda la vereda queda limpia. Entonces, esto es así también, ¿no? Empezar por uno. Así que yo empecé, me va a llevar la vida, pero lo importante es que tengo claro qué es lo que quiero. Quiero mi vida cada vez sea con más armonía y con esa sensación interna de paz. La paz es un sentimiento, no es una idea, no es que el mundo tenga que estar en paz, sino las personas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es eso mismo también de lo que leíste, ¿no? La paz es un concepto abstracto en tanto no tenga, sea externo. Claro. Uno lo tiene que sentir internamente, ¿no? Tiene que hacer cosas para poder sentir la paz. Claro, y correrse del lugar de esperar que ese ángel o ese salvador venga a modificar en un término así muy concreto, cuando uno tiene una tarea, por lo que nos decís, bien concreta con uno, ¿no? Claro. Y después se vuelve un poco una tarea de conjunto. ¿Cuál es la edad promedio o cómo es la edad de los que se acercan a este tipo de programas o talleres? Mira, los programas son para mayores de 18 años, o sea, tenés que ser mayor de edad, y tenemos variedad de edades, porque esto como no es para es para todo el mundo, ¿no? Es para cualquier ser humano que sea mayor de edad en este caso, bueno, porque sabemos que siempre hay responsabilidades. Entonces, uno es responsable de su propia vida cuando es mayor de edad. Entonces, ahí podés empezar a trabajar, si bien el mensaje no tiene edad, es importante que uno se haga responsable de su propia vida cuando uno es mayor de edad. Entonces, el taller, en este momento, por ejemplo, se está dando va a comenzar este lunes, de nuevamente, en forma virtual. Tenemos un equipo que fue conformándose a través de los años, donde hay un operador de Zoom, donde hay una persona que facilita, otra persona que, por ejemplo, lee los chats. Claro. Y también, debo decir, alguien que se ocupa de la seguridad, porque a veces tenemos un bombing. Mira, hay gente que entra a joder. Sí, nos pasó en la época de la pandemia, que los chicos estaban aburridos, entonces entraban y hacían de las suyas. Pero bueno, fue conformando, el equipo se fue fortaleciendo y aprendimos también a controlar ese tipo de situaciones. Entonces, pero a mí me resultaba muy gracioso, porque es como que, bueno, entendía de que la situación era muy estresante para todos y que los chicos tuvieran un lugar donde hacer travesura, me parecía gracioso. Sí, algo también estaba señalando. Nosotros que tuvimos oportunidad también de, como todos, ¿no? Como docentes, digamos que compartimos esa actividad, de encontrarnos en el Zoom. Y claro, esto de las medidas de seguridad, hasta tanto uno no las, o sea, cuando uno las descubrió, como para poder poner un poco de límite, me ha pasado que se filtrara gente que no era del curso, no era del lugar. Sí. Y se complicaba la cosa, pero también eso son disparadores también, te llevan a tratar determinadas cuestiones, que a lo mejor no era con alumnos específicos, pero tal vez como tema general podía ser interesante. ¿Qué es esto de irrumpir de manera anónima, afectando, agrediendo, ¿no? Que habla de una violencia, o sea, todo eso finalmente se ponía ahí es como uno lo toma también, de nuevo, cómo uno hace con lo que le pasa. Claro. Que es un poco de eso se trata la vida, ¿no? No de culpar al otro, sino o
o a las circunstancias. Uy, mirá, llovió. No, ¿qué haces con...? Llovió y eso me arruinó tal cosa. Bueno, pero ¿qué haces vos con eso? Ujú. Mariana, ¿cuánto dura una charla o un taller? O sea, según las actividades, ¿cómo está instrumentado? Mira, el taller, si bien son 10 encuentros, tiene una duración aproximadamente, cada taller, de 30 a 50 minutos aproximadamente, depende de la cantidad de interacción que haya y de las personas que participan en las reflexiones, ¿no es cierto? Nosotros cuando invitamos, les decimos que un tiempo aproximado de 1 hora. A veces depende de cuántas interacciones haya, porque aparte como son voluntarias, nosotros no obligamos a nadie ni a abrir cámara, ni por eso también nos pasó el Zoom bombing, porque no quisimos cambiar el link y que hubiera una invitación hecha por mail, que quisimos hacerlo simple. Abierto. Está, sí, se publica en todos lados, está el link, podés ingresar y sin registro. Entonces, después sí, nosotros registramos las personas, si quieren pueden dejar su mail, nosotros damos nuestro mail, que es programadeeducacionparalapaz@gmail.com. Entonces ahí también, si las personas necesitan saber algo o preguntarnos algo, nos escriben a este mail, y porque también hay personas que no quieren dejar su propio mail, porque Claro. qué sé yo, o no pedimos teléfono, no nos gusta tampoco como que la persona se sienta forzada a tener que mostrar lo que no quiere, sino esto es abierto. Entonces, si vos querés abrir cámara, abrís cámara, si querés hablar, hablás, no se empuja a la gente a que hable, Ujú. porque es un proceso interno, digamos. Claro. Por ahí la persona se quedó pensando y no está absorta en todo lo que tocó su corazón, Ujú. algo que movilizó su interior, entonces por ahí no habla porque está sintiendo montones de cosas. Entonces, el espacio de reflexión es abierto a quien tenga el deseo de hablar. Ujú. ¿Y qué fue lo que más te impactó de alguna de estas reuniones? Lo que más me impactó, y que la gente sienta que, o sea, realmente valore nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces, en forma presencial, yo iba a un centro de rehabilitación de adicciones, en un centro terapéutico, y la gente nos decía, ¿no? Yo le decía a los chicos, las chicas, ¿no? Porque generalmente eran gente joven, gracias por venir, gracias por no discriminarnos, gracias por pensar en nosotros, y eso es, la verdad que es el mejor sentimiento que puedes tener, que Claro. alguien te dé gracias por algo que vos lo haces de corazón sin pensar, digamos, en que venga la respuesta del otro, sino que uno lo hace realmente, te voy a decir, por ahí por uno mismo, ¿no? Porque trae esa satisfacción de compartir algo que para uno es importante. Claro. Eso, por lo general, también volviendo al voluntariado, tiene que ver también con esa Con vocación eso. de servicio. Cuando uno da o realiza, como ustedes, esta entrega, de alguna manera, Ujú. hay algo que vuelve a uno y lo reconforta y se retroalimenta. Me parece que el voluntariado tiene esencialmente eso, ¿no? Sí, sí, aparte que también cuando llega el último día y le decís que, bueno, terminó el programa, les entregaste, nosotros hacemos un pequeño diploma, que es un certificado de que pasaste por el programa de Educación para la Paz, y cuando te vas, ellos dicen, qué lástima, Claro. los vamos a extrañar, qué Ujú. lindo, gracias por todo este tiempo que estuvieron viniendo. Mm. Y eso se siente muy lindo. Qué bueno ese reconocimiento, Ese ¿no? reconocimiento es hermoso. Y yo siempre digo, bueno, y gracias a Pren Rawat y a la Fundación por haber creado este programa, porque realmente en mi propia vida cambió muchas cosas. Siento que pude profundizar en los temas, pude reconocerme en otras cualidades que tenía que por ahí no las veía, no me daba cuenta que las tenía, ¿no? Como a veces la fuerza interior, que uno cree que uno es débil, y en realidad cuando uno tiene conciencia de uno mismo y fuerza interior, empieza a suceder cosas. Por eso cada tema del programa, ¿no? Ujú. Es tan interesante porque toma elección, por ejemplo. Uno está eligiendo todo el tiempo, entonces saber con claridad, tomar una elección, una decisión, Ujú. está muy bueno. Buenísimo. Moñito para terminar este bloque. Vamos entonces al último tema. No hay pregunta gancho. No hace falta la pregunta gancho.
Vamos con un tema de Luis Alberto Spinetta, interpretado por nuestra amiga Pato Episcopo, Las habladurías del mundo, que tiene que ver con esto también. Vamos, Gonza, cuando quieras. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son en tu día del alma. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, no se escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no. Veo, las palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como un buey. Ya no hay más reyes de la selva. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros, entramos en el último bloque, estamos con Mariana Sabaté, que es voluntaria para la fundación, o de la fundación Prem Rawat. Y antes de entrar directamente en la recta final, ¿cómo es tu trabajo cómo se desarrolla tu trabajo de voluntaria? Bueno,
En este caso yo soy facilitadora. Ajá. Ser facilitadora, justamente la palabra te lo dice, simplemente es hacer de puente entre el programa, estas conferencias, extractos de conferencias de Prem Rawat, la multimedia, y las personas que asisten al programa de Educación para la Paz. Entonces simplemente es un puente, o sea, yo hago la presentación, les cuento de qué se trata, y después cuando invito a la reflexión, escucho. O sea, es muy simple, o sea, es ser casi invisible, te diría, porque lo importante no es el voluntario, sino el programa. Y las personas, obviamente, porque sin personas no hay programa. Claro. Entonces, es Claro. eso. Pero es todo un aprendizaje eso también. Fue Sí, todo un aprendizaje. Sí, por supuesto. Yo, justamente después de tantos años, igual hice una certificación para ser una voluntaria oficial, digamos. Hice un taller para ser facilitadora y estoy certificada. Sí, así es. Bien, bien. Y tenías una noticia para darnos. Sí, estamos muy contentos porque Prem Rawat viene a la Argentina, a Buenos Aires, en marzo, los días 27, 28 y 29. Así que va a ser 5 eventos públicos. Así que bueno, están todos invitados a asistir. Ya después va a haber más novedades. Si quieren y les interesa el tema, pueden escribir a programa de educación para la paz @gmail.com y allí nosotros les podemos escribir y contar las novedades, tanto sea del programa de Educación para la Paz como las entrevistas que hay también alrededor del mundo le hacen a Prem Rawat. Hay una página también, programa.com, donde pueden ver mucha información acerca de su importante tarea. Y bueno, nosotros les podemos avisar cuando esté ya la información de que en dónde va a ser, en qué horario, el día 27, 28 y 29 de marzo. Bien, bien. Acá hay una página que es para acceder, digamos, a todas estas presentaciones, todos, digamos, los libros y todo lo que nos has contado. ¿Mencionamos esta página? Sí, www.premrawat.com/es. ¿Está bien? Bien, fantástico. Sí, ahí pueden encontrar todo tipo de información acerca de su tarea, la tarea de Prem Rawat, y también información sobre el PEP. Y el PEP es Programa de Educación para la Paz. Y desde ya, también, si a alguien le interesa que se realice el Programa de Educación para la Paz en cualquier institución, que yo ahora estoy tramitando también para una universidad, digamos, se da tanto en el ámbito de universitario como en las cárceles, en centros de rehabilitación, en centros de la tercera edad. Se ha dado en muchísimos lugares y bueno, y siempre los voluntarios concurren a colaborar con estas instituciones para poder realizar el programa en forma obviamente que gratuita, por eso somos voluntarios. Claro. Mariana, ¿esta es la primera vez que viene a Argentina o ya visitó el país? No, la última vez que estuvo en Buenos Aires fue en el 2024 y anteriormente fue, creo que, no sé si 2018. Cada tanto él acepta la invitación, porque él tiene invitación a todas partes del mundo. Claro. Va mucho a todos los 5 continentes, así que viaja todo el tiempo y tiene muchas invitaciones para poder dar sus conferencias. Así que esta vez aceptó esta invitación a la Argentina, así que estamos muy contentos de poder contar con su presencia. Bien, te hago una pregunta más y ahí un ratito. ¿Cuál es para vos el tema recurrente, ¿no? Que la gente le atrae más o donde plantea su inquietud o su preocupación, digo, de todos los ejes tal vez? Bueno, el tema de la plenitud, ¿no? O sea, la plenitud tiene que ver con estar en paz. Y nosotros no sabemos, a veces en vez de plenitud dicen satisfacción, ¿no? Y uno puede estar satisfecho cuando terminó de comer, ponele. Pero la plenitud tiene que ver con un estado interno, donde uno encuentra ese sentimiento que te hace reírte sin saber ni por qué. Porque estás bien, porque te sentís bien, porque estás feliz. Entonces, creo que el tema de la plenitud es un tema muy, muy importante dentro del taller,
porque no hay plenitud sin paz. Claro, claro, te iba a decir eso, están tan relacionados, ¿no? Como que se me ocurrió pensar que la plenitud es como la expresión de la paz interna. Claro, totalmente. Por eso, bueno, la paz, yo siempre digo, porque a veces no se da por entendido, pero no, que la paz es un sentimiento. Entonces hay que sentirlo en nuestro interior, es una experiencia individual, personal. Claro, qué bueno el ejemplo que diste, porque parecería que esto que decís es un estado, ¿no? Y cuando uno habla de satisfacción, sin embargo, es algo tan inmediato, que es tan efímero como inmediato, ¿no? Digamos. Claro. Está bueno eso, cuando comes algo rico, te tomas un vinito, que está buenísimo también, seguro, ¿no? Claro. Pero apunta esto a otra cosa. Pero me quedé pensando, perdón, Ale, me quedé pensando en que si no estás bien, podés tomarte un rico vino, una rica comida, no lo vas a disfrutar como cuando sentís plenitud, ¿no? Digo, para diferenciarlo de la satisfacción, como decíamos. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna última perlita que nos quieras decirle, regalar lo que quieras, Mariana? Bueno, no sé, acá tengo un tríptico que nosotros estamos a veces en el Parque Saavedra, dando información a las personas que quieran acercarse al stand, y dice: la paz está dentro de ti esperando que la sientas. Estas son palabras de Prem Rawat, y realmente es un sentimiento hermoso cuando uno siente esa dicha, esa alegría en el corazón saltando y disfrutando, ¿no? Por eso digo, hay que disfrutar la vida y por ahí se empieza, por uno mismo. Muy bien. Bueno, Mariana, nada más que agregar. Hermosa la charla esta tarde que nos has regalado. Te agradecemos muchísimo y como a todo FEM vamos a agradecer y despedir con un aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Nano. Gracias, Alejandra. Gracias, Radio Trend Topic, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Mariana. Le agradecemos también a Gonzalo Sorais, nuestro operador, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barti y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo. Y quiero mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte y muchos cariños a mi sobrino Andrés Libov, que no está pasando por un buen momento. Mucha energía, Andy. Mucha luz, mucha fuerza. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao.